Saludamos muy contentos. Soy Rosario Cádiz y estamos aquí con nosotros Mene Marván y Camino Fernández. ¿Cómo están? Muy bien, aquí disfrutando de las vacaciones, Chayo. ¿Y tú? Sí, ¿verdad? Sí, también igual, muy entusiastas. Y bueno, pues también está con nosotros, qué bueno, porque le volvimos a insistir en que viniera Irma Orozco. Irma estuvo con nosotros el programa pasado, ella es logoterapeuta y tiene un máster en asesoramiento familiar y también en ciencias de la familia. Pero sobre todo es una persona encantadora, que tiene mucho ánimo e inyecta mucho positivismo. Qué bueno. Ay, sí, muchas gracias, Rosario, por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí con Camino, con Mene y contigo, sobre todo. Gracias. Gracias. Qué bueno. Pues bueno, mira, la semana pasada, amigos, Irma nos hizo una semblanza muy completa sobre lo que es la logoterapia, que está basada en la decisión de buscar un sentido a nuestra vida. Esta terapia fue creada por Viktor Frankl, psicólogo austriaco, psiquiatra austriaco, y es de una raíz muy positiva esta logoterapia, muy esperanzadora, y yo creo que pues eso es lo que nos hace falta en el mundo de hoy, ¿no? Algo que nos sirva de un eje para llenar de sentido nuestras vidas. Y así Viktor Frankl decía que nada hay en el mundo que pueda armar a una persona para sobreponerse a las dificultades de su entorno y sus problemas internos, como el saber que tenemos una misión en la vida. Este sentido de misión, este sentido de la vida, es lo que nos va ayudando, pues eso, a ir armando, construyendo y viviendo con esa esperanza que nos da, pues esta filosofía de vida, podríamos decir que es la logoterapia. Le hemos pedido a Irma hoy que nos hable sobre el perdón dentro de la logoterapia. Que te escuchamos con mucho ánimo. Gracias, Rosario. Es que tenemos muchas cosas que perdonar, entonces enséñanos por dónde. Claro, el perdón es difícil, ¿no? Sí, sí es difícil. Fíjate que ahorita que dices el perdón dentro de la logoterapia, más bien es la logoterapia al servicio del perdón, porque el perdón pues es algo que existe desde siempre en el ser humano, pero la logoterapia viene a darle un empujón a toda esta parte del perdón. Fíjate que al regreso de la guerra, el 15 de abril de 1945, cuando todas las tropas británicas llegaron a liberar los campos, pues había todavía como unos 60,000 prisioneros más o menos con vida, y entre ellos la esposa de Viktor Frankl, Tilly, que acuérdate que les dije la vez pasada que fue arrollada por aquellos que sobrevivieron. No tenía fuerzas, realmente pues en 4 años de tanto sufrimiento, pues ya las fuerzas no las tenían muchísimos. Unos 15,000 murieron después por malnutrición o por enfermedad. Y Viktor Frankl, que sobrevivió a esta guerra tan terrible, seguía escribiendo su manuscrito y había decidido, aunque sabía que toda su familia había desaparecido, había decidido no quitarse la vida, perdonar y reconstruir sus escritos. Y así fue como nació la logoterapia, ya dentro de su experiencia desde antes y en su experiencia y después. Él sabía que tenía algo que hacer y tenía algo muy importante cuando él salió, aún a pesar de haber encontrado Viena desolada, no había nadie de su familia, no estaban sus padres, no estaban sus hermanos, habían acabado con todo, no había comida, no había medicamentos, no había nada, muchos enfermos, mucha gente tirada en las calles de Viena, sin comida, pues... Y además, Irma, un mundo sin esperanza. Desolado, a eso voy, Triste. fíjate, un mundo desolado. Sin embargo, dentro de todo aquello, desolación, había mucha gente que sí les echó la mano, entre ellos el que les dio el trabajo en el hospital ahí en Mariangase. Él, un amigo de él, entre comillas, porque era más bien un conocido que no estuvo en los campos de concentración, le dio la oportunidad de ingresar al hospital. Rápidamente él se hizo el director y empezó, pero para vivir no tenía nada. Regresó a su casa y su casa no tenía nada, derruida, abandonada, sucia. Entonces, esta misma persona que le dio la oportunidad de trabajar en el hospital le prestó un cuartito que había sido también como un refugio para algunos que también tuvieron la desdicha de ser internados en los campos de concentración. Y bueno, él cuando llegó, lo único que se prometió a sí mismo fue nunca quitarse la vida
Y en ese momento, cuando él se promete eso, dice que le viene una luz de esperanza para vivir, de esperanza para seguir adelante, de esperanza pues para descubrir su nuevo camino, porque no tenía nada. Y en ese momento pues decide empezar de nuevo, ¿no? Empezar a responderse a cada momento qué quiere, qué va a hacer. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, Irma. Era una sola persona que toma una decisión de vida, pero que influirá en muchísimas otras. O sea, deberíamos darnos cuenta la importancia que tiene cada vida, cada testimonio y cada uno de nosotros, porque tú no sabes en quién, digo, no porque aquí las que estamos aquí vayamos a ser personajes como Víctor Frankl, pero cada quien en su medida y en sus posibilidades, él a cuántas personas por esa decisión que tomó en ese momento logró influir y contagiar esa esperanza. Hoy que en este mundo que estamos viviendo, que lo comentábamos la sesión pasada, ¿no? Que es un mundo que se ve desesperanzado, triste, abrumado en dificultades, podríamos decir, qué importante es que nosotras estemos dispuestos a ser personas que contagien, que irradien esperanza, alegría, buen humor, sentido de, pues sí, las cosas están difíciles, pero hay que echarle ganas, ser factores de cambio. Me refiero a ser factores de cambio, y qué importante y además no soltar la toalla, porque nunca sabemos quién te está viendo. Digo, porque no vamos a salir a lo mejor en el Ola, ¿verdad? Ni en ningún lugar así muy importante, pero sí nos está viendo a lo mejor tu hijo, cómo reaccionas, o tu vecina, o tu hermano, tu suegra, o vete a saber quién, ¿no? O la gente que se acerca a ti, es más, hasta cómo tratas a la gente a la que le compras agua en el Oxxo. O sea, ¿sí? Son factores de cambio en lo poquito, pero en eso poquito podemos llegar a incidir a muchas personas. Claro, y bueno, y esto que dices, además de tomar esa decisión, ¿en medio de qué la toma? Era un mundo destruido, lleno de rencor, ¿no? De odios, porque pues pensar lo que me han hecho la gente que me hizo daño, y unos y otros, ¿no? Porque ahora sí que era el revanchismo, ¿verdad? Ahora yo demuestro, ahora me vengo, tengo la venganza, en fin, y tomar una decisión así de decir, bueno, pues vamos a seguir adelante, pues tiene un gran mérito, yo creo. No fue fácil para él, porque aun cuando llegó al hospital, imagínate que llega sin nada, se instala en un cuartito donde no había nada, una cobijita que le prestaron, no había comida. ¿Con qué dinero tenían si venían sin nada? Entonces, bueno, pues comían en el hospital un poquito, había mucha gente. ¿Se acuerdan que les platiqué que ahí fue donde conoció a su esposa? Y entonces, realmente, él lo que hacía era buscar algo que lo alentara, porque también eso nos falta, no buscamos, queremos que todo el mundo nos dé todo, pues busca, agárrate de la fuerza. Y una de las cosas que a él le sirvió fue no empezar a tener sentimientos de odio a los demás, porque sí lo sabía, estaban enojados, todos los que salieron muy enojados. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos hacen cualquier cosa injusta? Porque al final de cuentas no les tocaba eso, fueron cosas atrocísimas, y no puedes tan fácil decir, ay, bueno, pues pobrecito, mira, ya me lastimó. No, el enojo perduró que cuando una de las enfermeras le empezaba a preguntar, doctor, platíquenos, él no quería al principio, 2, 3 semanas, tanto tiempo que quedas en shock, porque es un shock. Sí, claro. Entonces, cuando él regresa y le empiezan a platicar y a preguntar muchas veces, platíquenos, cuando él empezó a platicar, pues soltó todo, ¿no? Y ahora el tema, bueno, esta parte que nos toca del perdón, a mí me parece muy importante, porque justamente en Viena no es muy reconocido, digámoslo así, porque si tú llegas a Viena ves que, pues, dentro de un esquema turístico hay una parte que dice, visita a la casa de Freud, visita a la casa de Hitler, no tal cual, tan así, pero a la de Frank, no. Incluso fuera de su casa no hay más que un mini letrerito, no hay una cosa así enorme que diga, aquí vivió Víctor Frank, no es que no lo quisieran, lo que pasa es que, primero, no lo querían tanto porque se había casado con una católica, y segundo, porque nunca se sumó a la culpa colectiva. Cuando los sobrevivientes estaban, pues ahora sí que juntando testimonios y decir, mira, ese
señor, ese otro fueron los jefes de tal y cual soldados y nos amedrentaron y nos lastimaron y nos violaron y todo. Y entonces había quien estuviera como recolectando firmas para poderse... de lesa humanidad, ¿no? Sí, para hacer como justicia, Claro, ¿no? claro. Y él no se quiso sumar, él dijo no. ¿Por qué? Porque dentro de todas esas personas, él siempre apeló a la bondad de las personas y dijo, dentro de todas esas personas que hacían lo que les ordenaban, muchos no lo hacían. Muchos tenían consideración de aquellos presos y les ayudaban, les daban cigarrillos, les daban dinero, no los lastimaban tanto. Otros tanto hacían lo que les ordenaban y otros tanto, pues sí tenían ese odio. Pero él decía, yo no puedo culpar a todos por unos. Y eso, la verdad es que sí es de admirarse, porque nunca se sumó y por eso tampoco lo querían. Claro, y bueno, aquí como que es como muy gráfico de lo que dice, ¿no? A ver qué haces con lo que tienes, qué decisión, qué vas a hacer con lo que tienes. Y él con todo ese sentimiento y toda esa reacción natural, ¿no? Natural. ¿Qué es lo que hace? Uh-huh. Y hace esto, ¿no? Uh-huh. Da una respuesta positiva de perdón. Uh-huh. Es que a mí se me hace que mucho parte de esa decisión que toma, o sea, él toma la decisión de no suicidarse, de vivir y de sobrevivir ante aquel caos. Entonces, con la mirada puesta en que tiene que sobrevivir y tiene que, pues, conservar su vida, finalmente sus acciones van a eso. O sea, uh-huh. Cuando tú sabes que ir guardando rencor en tu alma te va destruyendo, pues eso iría en contra de su decisión. Entonces, dependiendo de dónde pones tú esa mirada, si la pones en la esperanza de salir adelante, pues entonces muchas cosas que te llegan, pues se van a resbalar fácilmente, no porque no te duelan, sino porque no les vas a dar la importancia, porque no está dentro del camino y de la decisión que has tomado. Entonces, qué importante es fijar, a ver, ¿dónde quiero poner mi vista? O analizar, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? Claro. ¿No? Y además, como comentábamos en la sesión pasada, Irma, que tú decías que el sentido de la vida se encuentra y mientras más te salgas de ti y veas por el otro, uh-huh. es más fácil. Entonces eso es parte de lo que él hizo. Uh-huh. O sea, dejó de considerarse él como una víctima para salir a los demás y de tomar la decisión de decir, aquí ya sucedió y como tú nos contabas la vez pasada, dejo mi pasado atrás, que me dolió, pero no me va a determinar al futuro. Y sí tenía muchos momentos de dolor, de tristeza, sí la pasó mal al principio porque sí sufrió mucho las pérdidas de su padre, pero como era un gran médico y su misión como médico pues era salvar personas, entonces había personas muy heridas, muy lastimadas, no tenía tiempo de hacerse la víctima, ni quería. Y ahora cuántas víctimas encontramos, ¿no? Que tienen tiempo de hacerse las víctimas, que sufrimos por una cosa chiquita, una cosa grande, entonces estas víctimas pues existen ahora, por eso este tema tan importante ahora. Y él, fíjate, hace en este tema del perdón, él pone al servicio del perdón 3 pilares muy importantes de la logoterapia, que son la libertad, la responsabilidad y dentro de estas los valores de actitud. Los valores de actitud que ya dijimos, realmente en lo que se basa la logoterapia es tu responsabilidad de cómo actúas ante determinada situación. Y vamos a ver, si nosotros queremos tener una personalidad que nos ayude, que sea una personalidad que brille, una personalidad, como tú decías, Mene, pues linda, pues lo primero es considerar que somos alma y cuerpo. Lo primero pues es lo biológico, tu cuerpo, tu cascarón, tenerlo sano. No funcionaría muy bien si tú no lo cuidaras. Sin embargo, lo social también, por naturaleza, el hombre es un ser que no debe estar solo. Entonces también cuidar esta parte, no estar muy solo. Luego la parte psicológica y al final la parte espiritual, que tiene su fundamento, en donde tiene su fundamento la logoterapia. Esta parte espiritual en donde está nuestra voluntad y nuestra inteligencia, cómo nos va formando, es el fundamento en que es como nos relacionamos con Dios, con cada creación de Dios, que es el hombre, cómo nos relacionamos desde nuestro espíritu. No nos relacionamos nada más desde todos lados, pero nuestro espíritu es quien nos va como dirigiendo al cuerpo, eso debería de ser, y al alma y a nuestra psique, aunque ahora es al revés, ¿no? Primero obedezco a mi cuerpo, luego a mi mente y al último
Por eso hay tanto caos Por en ese la caos. persona misma. O sea, Sí. no hay quien ordene. Hay un desorden, ¿no? Y además no hay voluntad. No, porque es al revés. Primero mis instintos, lo de afuera, este cascarón, fuera esta parte física, que quiero que esté bien, que sí es importante, pero le meto tantas fuerzas, le meto tanta energía que me voy olvidando de lo esencial, que es mi ser, ¿no? Que es esta parte mía que tengo que cuidar muchísimo, que no puede ser que la descuide de esta manera como ahora ha venido haciendo. Bueno, y yo también les quiero comentar que Víctor Frank decía que el espíritu es el órgano del sentido y que gracias a esta parte espiritual del hombre, en donde se encuentra esta voz pequeñita y suave, es donde el hombre es capaz de encontrarle un sentido a la vida. No hay otra forma de encontrarle este sentido. La vida nos lleva muy rápido y en estas 4 áreas es donde se construye la persona. Estas 4 áreas están saturadas, algo pasa. Tenemos más y nos sentimos menos, porque pareciera que muchas áreas que están sobresaturadas y el ser humano no se resiste, pero tenemos que hacer un alto porque todo esto nos causa problemas. Todo esto nos causa un conflicto en la vida, nos causa un conflicto en la familia. ¿Y qué sucede con las familias actualmente? Pues hay demasiados conflictos. ¿Por qué? Porque no vemos hacia afuera. Vemos solamente nuestra parte corporal, vemos nuestra parte instintiva, vemos otras cosas y no vemos lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues eso, encontrarle un sentido a nuestra historia, perdonar, llenarnos de luz, llenarnos de claridad para poder ir avanzando. No podemos avanzar. Y fíjate que el perdón precisamente es una de las herramientas más importantes para que el hombre avance. No podemos avanzar si no quitamos esa ancla de no perdonar. La gente que no perdona está anclada En su pasado. Claro, sí. O en su rencor. En sí mismo. Claro, Oye, claro. Pues vamos a tener que ir a un corte. Chavita, Perdóname. siempre nos dejas con la palabra en la boca. Perdón, Irma. No se vayan, amigos. Ahorita volvemos. Aquí seguimos, amigos, con Irma Orozco, hablando sobre la logoterapia y el perdón, ¿verdad? Continúa, por favor, Irma. Gracias, Edito. Ay, no, Mira, es que a mí me dejan con una palabra en la boca. Entonces, Chayo, sé Continúa, justa, sí, sé perdón. justa. Nene, te interrumpí. Adelante. Oye, es que ahorita me voy a regresar tantito a Sí. lo que estabas hablando de los conflictos, ¿no? Ujú. Del momento, de las familias y todo. ¿No crees, Irma, que también esto responde mucho a esta cultura del individualismo que estamos viviendo hoy día? por supuesto. Las personas ahorita, actualmente, una de las partes más importantes que tenemos que trabajar es salir de nosotros. Y el individualismo es yo, primero yo y yo. Y fíjate que muchas teorías psicológicas, pedagógicas y lo que tú quieras, están basadas en eso. Tú primero y lo demás después. Y no es así la vida. La vida no es eso. Víctor Frank precisamente, fíjate lo que les decía, imagínate nada más cómo han de haber estado estos pobres hombres en las barracas, horrible. Pues nos dice Víctor Frank que un día cuando estaba en una barraca fría y oscura de Turquén con sus compañeros, les dijo, hablé a mis camaradas, así lo menciona él en un libro que escribe Pareja, dice, hablé a mis camaradas que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se oía algún suspiro, de que la vida humana no cesa bajo ninguna circunstancia y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía de las privaciones y de la muerte. Pedí a aquellas pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que hicieran cara a lo serio de la situación. No tenían que perder las esperanzas, antes bien debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba, un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o Dios, y es que sin duda no querría que le decepcionáramos, antes bien esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente y que supiéramos morir. Y finalmente les hablé de nuestro sacrificio, que en cada caso tenía un significado. Los que profesaran una fe religiosa, dije con franqueza, no tenían dificultad para entenderlo. Y el sufrimiento es algo más que crecer, significa también madurar. Y ahora nadie quiere madurar, todos se quieren quedar infantiles en el sufrimiento.
Fíjate cómo Víctor Frank habla de esperanza, habla de sufrimiento, habla de aguantar, de soportar aquel sufrimiento para poder salir. Ahora en los conflictos en la familia nadie aguanta a nadie. Si comió mal, si se vistió mal, si se gritó, no tenemos tolerancia, cada vez menos. En los barracones es impresionante, nos contaba la esposa de Víctor Frank, cómo las personas se soportaban. Imagínate cómo ha de haber olido tu compañero si no se bañaba, si se orinaban en sus mismos cuerpos. Imagínate. Y nadie estaba diciendo, ay, hazte a un lado. Nadie. ¿Por qué? Pues porque había algo mucho más importante que estarte fijando en eso, sobrevivir. Y ahora la gente pues se fija en esas cosas pequeñas que hace que sus vidas sean infértiles, que hace que sus vidas sean vacías, y así se genera el vacío, cuando me estoy preocupando por cosas que no tienen ninguna importancia. Fíjate lo que les habla Víctor Frank, ¿no? Dice, les habla de conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería dignidad ni sentido. Estamos en la vida para luchar, estamos en la vida para crecer, estamos en la vida para cumplir una misión. Tu misión de esposa, de madre, de amiga, de hija, de lo que quieras. Para eso estamos. Pero la gente no nos damos cuenta. Y además, Irma, para asumir esos roles y además con responsabilidad. Además. Porque también creo que para la educación de los niños tenemos que hacerlos muy conscientes de que todo lo que hagas o no hagas tiene un valor, efectivamente. Tiene un valor y unas consecuencias. Efectivamente. Y hay que enseñarlos a que vivan esas consecuencias, hayan sido buenas o malas. Uh-huh. Acompañarlos, pero que se hagan responsables de esa decisión, buena o mala, que tomaron. Y hoy los papás suplimos y bueno, disculpamos o hacemos... Justificamos. Ándale, nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Uh-huh. De bueno, pues sí, ya de verdad la regaste, y ahora a ver cómo le hacemos, pues tú no te preocupes, yo lo resuelvo. Pues así ese niño nunca va a ser maduro. ¿No? Porque no se hace responsable precisamente de lo que él está haciendo mal, ¿no? Y fíjate, el darnos cuenta actualmente es un problema porque la gente ya no se quiere dar cuenta de nada, prefiere evadir. Darme cuenta significa hacer un esfuerzo y sentirme mal porque me equivoqué, pero cuando evado y no enfrento es porque simplemente tengo miedo y no quiero. ¿Cuántas veces nos han corregido a ti o a mí y nos han dicho, esto que hiciste estuvo mal? ¿Y cómo te sientes? ¿Lo primero que haces? No es cierto. Es defenderte. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres dar cuenta que también te equivocas? Claro, o simplemente bajar y analizar, ¿no? Pensar, meter un poco de cabeza y decir, bueno, ¿qué me está diciendo este? ¿Tendrá razón o no tendrá? Uh-huh. Sino simplemente, no. Lo primero es negar. No es Negar. verdad, no es cierto, yo lo hago bien, ¿no? No queremos oír, fíjate, si estos señores que estaban junto a Víctor Frank no hubieran querido escuchar, pues estaban inmóviles, no hacía nada. Y él les daba este sesgo de esperanza, le decía que dijeran sí a la vida humana, que bajo ninguna circunstancia le quitaran ese infinito valor a la vida. Y nosotros estamos igual, di sí bajo cualquier circunstancia, sigue adelante. Mira, los consultorios están llenos de personas que evaden por comodidad, que sufren, que no han perdonado, que se han perdido la oportunidad de crecer y de desarrollar todos los aspectos de su persona. Muchas veces es ignorancia, como estas personas. Víctor Frank les hablaba de algo esperanzador, muy duro, porque les habló de sufrimiento e incluso de muerte, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando les hablamos de cosas duras a las personas que nos rodean, pues nos preguntan, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues lo peor que te puede pasar es algo que a lo mejor no le gusta ser oído. Yo me acuerdo que alguna vez cuando iban a hacer uno de mis hijos le pregunté al doctor, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y me dijo, que te mueras. Pues yo dije, bueno, pues toma las actitudes necesarias para que si te pudiera llegar a pasar eso estés preparado, ¿no? Digo, sí me asustó, sí me sentí que se te echan un balde de agua, pero así es. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ahora, metiéndonos al tema que vamos a ver hoy, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo no perdono? Pues que seas infeliz, porque bien dicen, ¿no? La felicidad es la vida misma, y la vida que tienes hoy, no la que vas a tener en un futuro, ni la que tuviste atrás, o sea, es la que tienes hoy, y si la estás llenando de basura o de lodo, como nos venías diciendo, pues entonces
pues ahí estás poniendo tu felicidad. Uh-huh. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros personas a nuestro alrededor tristes, muy tristes? Y dices tú, pues pobres, ¿qué tendrá? Pues eso, mucha gente, la mayoría, están ancladas porque no les han dicho que perdonen, porque no se han perdonado a sí mismos, porque se sienten culpables, porque no han sabido perdonar, por lo que quieras. Mira, yo ahorita veo cuántos matrimonios de ustedes y yo lo podemos ver, están emproblemados. Y deja de emproblemados, que no se hablan, viven en la misma casa y no se hablan. ¿Por qué? Pues porque están enojados, porque están heridos, porque están lastimados, porque no se animan a dar el paso. Y conforme pasan los días, si tú no abres ese espacio de heridas, se te hacen como con cemento. Y para quitarlas, bueno, yo venía comentándole a Camino que conozco mucha gente muy lista y muy erudita que no ha podido perdonar parte de su pasado. Porque sus padres le pegaron, porque sus madres les hirieron, porque recibieron insultos, por lo que tú quieras y gustes y mandes, pero no han podido hacerlo. Pero fíjate, evitar llegar a tocar el perdón, lo único que hace es llenarme de cemento, de capas duras que no voy a poder después tan fácilmente ir quitando. Y ahora lo que yo les quiero presentar hoy es precisamente 12 pasos que apoyan a la persona a que siga en este proceso del perdón. Yo no sé, cuando alguien pierde algo, las etapas de la pérdida, de la sanación de una pérdida son muy diferentes a las etapas del perdón. Hay quien maneja 5, hay quien maneja 7, hay quien maneja las que quiera. El chiste es, pues eso, llegar a perdonar. Pero estos pasos que te digo, no les llamamos etapas porque no se instalan en un solo paso o en una sola etapa, ¿no? Sí hay una depresión al principio cuando nos lastiman, incluso cuando tú lastimas a alguien, si tienes conciencia de tus actos y que estén dirigidos al bien, sí te llegas a sentir mal. Entonces, pero sobre todo cuando nos hieren, cuando nos lastiman, no queremos reconocer como esa parte de dolor, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es una defensa. Entonces estos pasos te da a lo mejor quizá un poco de pena decir estoy furiosa, quiero matarlo o lo que sea, ¿no? Una reacción así de violencia, de venganza, de enojo. Y mira, no es importante también reconocer los sentimientos, o sea, no instalarte en el sentimiento, sino reconocer el sentimiento, claro identificarlo, que sí, claro para que después sí. Encauzarlo. Claro que sí, y ese es uno de los pasos, me has dicho bien, tú también, Rosario, pero mira, a ver, vamos viendo, ¿qué es el perdón? ¿Qué entiendes por perdón? Pues sanar una conducta que... El perdón es necesarísimo porque es un acto de la voluntad. Todos los seres humanos tenemos voluntad y lo tenemos que hacer. ¿Perdonarte qué? ¿Perdonar a quién? Pues está instalado en nosotros. La cosa es activarlo. Es un acto de la voluntad porque supone una decisión de amor. Estamos diseñados para el amor. Y el que no ama, es duro decirlo, pero no puede perdonar. No puede perdonar. Es dejar de odiar. El perdón es dejar de odiar. El perdón es un alivio. Se antoja como libertad. Entonces, perdonar, sí, ¿verdad? Perdonar es decidir quitar lo que me ancla a un sufrimiento constante. El que no perdona, sufre. Y el que sufre, responde con agresividad en su vida diaria. Oye, ¿tú ves cuánta gente le dices buenos días y casi te pega? Pobres, algo deben de traer que no han podido perdonar. Quien los haya lastimado, no han podido perdonar. Yo no digo que no haya gente que te lastime injustamente, sí, seguro que lo habrá. No digo que en una pareja no haya quien tenga más la culpa que el otro, también lo creo. Pero en todo, te puedes liberar de aquello. En todas las circunstancias, en todas, aunque te hayan quitado un dedo y el otro. Entonces, sí, claro. Estaba yo pensando, bueno, ¿te acuerdas que también hoy se habla de un resentimiento social, no? No es que nadie en concreto con un rostro me haya hecho algo, sino todo el entorno, me siento agredida, me siento violentada, ¿no? Entonces,
también, bueno, eso tendría que ver con el primer paso, ¿no? De la logoterapia. Exactamente. ¿No? De dónde te sitúas y de manejarlo, ¿no? Ujú. Igual ya el perdón si ya tiene la ofensa o el agravio, tiene un rostro, tiene una voz, ¿no? Tiene una voz. Alguien te lastimó, alguien te hizo daño, ¿no? Y pues bueno, así como en el resentimiento social, también en ¿no? El decir, bueno, pues tomar la decisión. Mira, lo mejor es cuando tú sientas un resentimiento, porque ¿qué es resentimiento? Es volver a sentir algo que te lastimó, a final de cuentas. ¿Qué me lastima? Pues que no me dieron el trabajo, me da mucho coraje, yo que soy muy bueno, y entonces mira, nadie se da cuenta, se lo dieron mejor a fulanita, claro, tenía influencias, etcétera, 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 o mi marido que se fue con mi amiga. Son cosas muy dolorosas, muy dolorosas. Entonces, el primer paso que yo te recomiendo es no vengarte y hacer que no existan más esas cosas ofensivas. ¿Cómo? Alza tu voz, di, no me parece, no quiero que esto pase. Si te lastimaron, no te dieron el trabajo, ve y pregunta, ¿por qué no me lo dieron? Y hazte responsable de que te digan, mira, pues la verdad es que no das el ancho, la verdad, lo que te digan. Hazte responsable de aquello. No te quedes con las cosas. Si tu marido, por una cosa u otra, te engañó, que es muy triste y es muy doloroso, pues ve qué pasó, en qué momento las cosas se rompieron, porque también tú estando ahí dentro tienes algo de responsabilidad, ¿no? El resentimiento social, ¿por qué es? ¿Por qué tenemos resentimiento social? ¿Cómo tratamos a las personas, todas las demás personas? ¿Somos amables, no somos amables? ¿Somos caritativos, no somos caritativos? Unos y otros. Los grandes, los chicos, los feos, los guapos, todos. Nadie tenemos por qué ser prepotentes, ni mucho menos. Ahora, pon tus límites. Aprende como a esa parte de decir, a ver, esto a mí no me sirve y yo no quiero que me vuelva a pasar y voy a poner los medios para que no me pase. Pero ahí tú también, yo creo que puedes poner, como tú dices, límites o filtros, de decir, a mí esto no tiene por qué afectarme. Por un lado, también. O sea, y por otro yo, lado... como dirían los jóvenes, yo no lo compro. Exactamente. Y por otro No lado, engancho. decir también, esto que tú me estás haciendo, a mí me hace sentir muy mal, pero muchas veces lo dejamos... No, pero yo me refiero, por Sí, ejemplo, a esto simplemente, perdón, a veces como un poco por comodidad, si tú quieres, por decir, ahorita no quiero discutir, lo voy a dejar para después, más adelante, y sin embargo, está ahí dentro, ¿no? Y la vida en común, con quien sea, padres, hermanos, esposos, se vuelve muy difícil, ¿no? Porque en cualquier momento, pues un maltrato, una mirada, un desdén, ahí está, y te está como que adentro... Carcomiendo. Ay, bueno, pues otra vez vamos a tener que ir a una pausa. Mire, perdóname, ya te interrumpí. Ahorita te doy la palabra en cuanto regresemos. No se vayan, amigos, seguimos aquí con Irma Orozco hablando sobre la logoterapia y aquí seguimos, amigos, con Irma Orozco hablando sobre la logoterapia y el perdón. Y me parece muy acertado lo que dijiste al principio, Irma, que la logoterapia lo que hace es darle un empujón al perdón. Y estamos hablando de 12 pautas que nos van a facilitar, ¿no? Logoterapéuticas, que nos van a facilitar el perdón. Continúa, por favor, Irma. Bueno, dijimos la primera es no vengarse y hacer que no existan más los gestos ofensivos. Ya dijimos, hay que poner límites y ser muy sinceros. Fíjate, cuando nos lastimas y nos sentimos ofendidos por cualquier situación, lo primero que se tiene es un deseo de venganza, porque los efectos de la ofensa precisamente son la rabia, el rencor, es un impulso y un instinto. Pero los impulsos y los instintos no sanan el dolor, lo aumentan. Cuando alguien te lastima, lo aumentan. Fíjate que una anécdota, les había comentado de Eli, la esposa de Frank, presenció cuando ella tenía 12 años solamente, la humillación que sufrieron varios judíos en las calles. Vio cómo los obligaban a limpiar las calles con cepillos de dientes en presencia de varios peatones que no hacían más que burlarse. Entonces imagínate para ellos la humillación que han de haber sentido. Y a ella, que no era la que estaba limpiando las calles, se sentía humillada, se sentía lastimada y estaba muy enojado. Cuando llegó a platicarle a su papá, ella como que se rió un poco, dijo, ay, imagínate, tenía 12 años. Y el papá, con mucho enojo, y la única vez que le dio una bofetada fue eso. Dijo, jamás te burles de aquel que han humillado.
Entonces, bueno, pues eso, también nosotros tener en cuenta que la humillación, pues no reírnos de que nos humillen, y sobre todo nosotros hay que poner límites y ser muy sinceros, preguntarnos cuál es el verdadero problema, qué es lo que siento, por qué me siento tan lastimado. Descubrirnos es el primer paso para que nuestra personalidad sea mejor y se embellezca. ¿Qué es lo que realmente me ofendió? Porque muchas veces hay más atrás, hay que buscarle. No es nada más el que te hayan gritado y te hayan dicho, eres un feo en la calle, ¿no? Eres un tonto, quítate, ¿no? Bueno, a lo mejor atrás, más adelante, más atrás de tu historia, en algún momento te sentiste muy tonto porque tu maestro te pegó en la cabeza con una regleta, que teníamos unas reglas así y nos pegaban. Yo no me tocaron que me pegara, pero sí me tocaron que me tiraran las regletas, que eran unas cositas muy lindas para aprender matemáticas. Nos las tiraban al suelo cuando nos equivocábamos. Te sentías muy mal. Quizá ahora si alguien me tira algo al suelo me vuelvo a sentir igual, pero hay que irnos atrás, como ver dónde, qué me pasó, cuál es el verdadero problema, realmente qué me está ofendiendo de esto, porque luego de una pequeña cosa hacemos algo muy grande, ¿no? Entonces, Víctor Frank dice precisamente que ser hombre no consiste en los hechos, sino en las posibilidades. Conforme voy haciendo cosas, me iré siendo más hombre, más virtuoso. Entonces, conforme voy descubriéndome a mí mismo, pues me iré siendo más hombre, más virtuoso. Me aguanto y acepto que me equivoqué en esto y que lastimé a tal persona y que puedo ir mejorando. El segundo paso es reconocer la herida y la propia pobreza. Reconocer mi herida. ¿Qué fue lo que me lastimó? Lo que acabamos de decir, ¿no? Negar que me siento mal es ilógico, porque todas las veces que te ofenden te hacen sentir mal. ¿Cuántas veces decimos, ay, pues no me importa? Ahora las niñas que pues no me importa que me digas lo que me digas. No, sí me importa, y porque me importa, quiero reconocer en qué me lastimaste, qué es lo que siento, qué es lo que realmente siento. Lo que les digo, ¿qué hay debajo de este sentimiento? Lo que realmente me da miedo es que me descubran mi pobreza. Es que no te salió bien. ¿Cuántas veces me comentaban hace 3-4 días en un evento, en una cosa, había una persona que hablaba con gritos a las personas que le estaban ayudando, ¿no? Y de repente una de las chicas lloró y se acercó y le dijo a otra persona, ¿por qué lloras? Es que ve, ya estamos bien cansados y todavía nos siguen diciendo que sigamos adelante y que pongamos esto y yo ya no puedo más. Y entonces le dice a la otra persona, ¿y ya se lo dijiste? Pues no, pero lloraba y lloraba. Entonces realmente ver cómo me siento, cómo estoy poniendo un límite y decir, ya no me grites, señora, a lo mejor te vuelve a gritar, pero por lo menos ya dijiste, ya reconociste que te molesta y ya pusiste un límite, y reconoce también pues que a lo mejor no lo hiciste bien, que a lo mejor no tenía por qué gritarte, pero sí tenía por qué corregirte, porque muchas veces también no nos dejamos limar, creemos que somos perfectos y no. ¿Cuántas veces decimos, oye, tú también haces eso de lo que me estás corrigiendo? Los padres simplemente les decimos a los hijos, no hables con la boca llena. ¿Cuántas veces hablamos? Eso es una cosa leve, pero ¿cuántas veces hacemos cosas que también nosotros nos tenemos que corregir, ¿no? Entonces hay que reconocer esa parte. Es que entonces en este proceso de humildad, de perdón, pues hace acto de presencia la humildad, ¿no? Porque supuesto. Simplemente para el primer paso, para no vengarte y que no existan esos gestos ofensivos, tienes que hacer un acto de humildad. Claro, ¿no? claro. Y solo se crece en humildad ¿Sí? cuando te humillan. O sea, no hay otra manera de crecer. Mira, es que cuando tú reconoces el sentimiento y lo aceptas, decir, estoy enojado, pues ya con que aceptes que estás enojado, hay un gran paso. Sí. Yo, sin ofender a todos los señores que pueden estar escuchando, pero todos los hombres no aceptan de momento nada. Si Es tú más, les dices, las mujeres tampoco. Tampoco, O sea, como lleguen tampoco. a tu casa y te digan, ay, es que no está limpio, o no está bien tendida la cama, o no está limpio esto, pues tampoco te gusta. O sea, como no, que no. dices, híjole, ¿por qué te vienes a mi Tienes ámbito razón. a meterte a ordenar, ¿no? Entonces No nos es la gusta. falta de humildad de decir, pues no eres, bueno, es más bien ser realistas y decir bienvenido al mundo de los humanos. O sea, no todo sale bien. Y si quieres que salga bien, pues hay que corregirlo. Sí, y cuando las personas nos damos cuenta de estas cosas, realmente entonces asumimos una postura. Y aquí volvemos a hablar de libertad y responsabilidad.
qué de esto que me están diciendo es verdad y qué de esto que yo estoy diciendo también es verdad. Porque también luego, pues también el ser humano llega a magnificar las cosas, no porque lo haga como un deporte, no, porque es una parte de nuestra estructura cerebral. Nuestros pensamientos automáticos a veces se polarizan, a veces se van a lo mucho, a veces minimizan. Entonces nosotros reconocer en dónde estamos. Son como mecanismos de defensa, ¿no? Por no aceptar realmente la responsabilidad de mi acto. ¿Sí? Y de no reconocer que me equivoqué o de no reconocer que yo te tengo que pedir una disculpa. Sí, y este es el segundo paso, reconocer mi herida, reconocer dónde sí puedo cambiar y decirlo. Tienes razón, voy a hacer esto. Porque el tienes razón, ¿cuántas veces tus hijos te dicen, mamá, tienes razón, fíjate que sí? No lo decimos porque no le queremos dar la razón a otro. Entonces, cuando nos reconocemos pobres y nos reconocemos heridos, podemos ya ir avanzando en esta parte del perdón, pero sí es importante que lo reconozcamos, si no, no avanzamos. El tercer paso es compartir la herida con alguien. Si yo no comparto mi herida, me la quedo. Y cuando me quedo con algo, no está bien. Quedarme yo con algo que me está dañando es como dejar que una manzana se pudra. Si tú no le quitas lo podrido, se va a podrir toda. Pues igual, comparte tu herida con alguien. Dile a alguien, mira, la verdad, me lastimaron, me corrigieron, me dijeron, no para que te justifique, sino para que tú puedas dejar fuera de ti lo que realmente te está ofendiendo. Y como otro punto de vista, no es lo mismo, lo verá distinto y te Exactamente. ayudará a ampliar tu horizonte. Sí, y además sí. lo que decías la vez pasada, Irma, también, a la hora en que tú hablas algo, Sí. le das contexto y te lo explicas a ti misma, o sea, te da claridad de ideas, ¿no? Sí. De conceptos, o dices, si realmente creo que exageré en esta parte, o si el momento en el que se lo explicas a otro, Sí, ahí vas te lo cayendo en la explicas cuenta. a ti mismo. Exacto, vas cayendo en la cuenta, no, pues sí, estoy exagerando. O sea, te estás volviendo a oír y dices, no, Y pues. te quitas esa sensación de ser víctima. Exacto. Porque entonces le dices, ay, fíjate, y si la otra persona no te está dando por tu lado, que por lo general el que te escucha no te da por tu lado, pues, si es objetivo y si no tienes tú la razón, bueno, si la tienes te la dará, pero si no, y se quita esa sensación de víctima, ¿para qué? Porque nos ayuda a tomar conciencia, y otra vez volvemos a lo que la logoterapia nos dice, a tomar conciencia, ¿no? A que toquemos esa parte del espíritu que nos ayuda a verle el sentido, porque cuando el pasado se activa y se convierte en presente, la persona se da la oportunidad de revivir el drama. Con más serenidad tienes la confianza de poder cambiar en aquello que debes cambiar y de poder mejorar, Oye, ¿no? pero fíjate, Y la percepción de la ofensa va cambiando también. Qué importante es saber a quién te vas a abrir, También. ¿no? Porque también hoy día la gente se abre a todo mundo, porque date cuenta como en el Facebook, os digo, son herramientas muy buenas, pero pues ahora en el Facebook publican si te hicieron, no te hicieron y todo el mundo opina, o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Tienes que escoger realmente a alguien que tú consideres importante en tu vida, que tenga ese juicio responsable, maduro. Sí, no, alguien no que sea cualquiera. objetivo. Exacto, y además de todo le vas a abrir tu intimidad, entonces tienes que tener cuidado a quién se lo vas a decir. Sí. Y la logoterapia, fíjate, nos recuerda cómo el hombre es capaz de ejercer una libertad de, porque dentro de la logoterapia hay estas dos partes, una libertad de y una libertad para. La libertad de es precisamente de liberarte de una opresión que al ser compartida ya le estás poniendo en marcha hacia su libertad y te permite a ti hacerte más responsable al compartirla, porque a la hora que le estás compartiendo, entonces tú eres el que te estás poniendo en medio de esta situación. Y la persona ofendida tiene la tendencia a culparse de tal modo que fuera como si sufriera muchísimo. Por ejemplo, cuando te lastiman, dices, no sé, quiero pensar un ejemplo en donde diga... Piensa en un matrimonio. Vamos a pensar en un matrimonio donde le dice el esposo, ¿no? Es que la comida te quedó malísima. Es una tontería, pero es una cosa del diario, ¿no? Y la señora, ay, es que entonces yo ya no soy buena para nada, la comida me quedó mal, ya Yo soy tu mamá. mejor no, ya realmente mejor ya no voy a hacer ningún esfuerzo, de todo me equivoco. Y entonces, si tú te quedas con la herida,
le vas a ir dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que no puedas sanarla tan fácilmente. Entonces lo más importante es primero que no te veas como si fuera un defecto congénito, esa falta que te están lastimando, y no te veas como una víctima, sino como una persona que quiere encontrar sentido a la ofensa. Bueno, pues me digo que no sé cocinar, pues me compro un buen cuaderno y empiezo a cocinar bien, ¿no? Y hacer un esfuerzo, porque también, fíjate, es muy chistoso, pero eso pasa ahora en las casas. El otro día me decía una amiga que tiene cocina económica, que hoy más que nunca le compran lo que sea. Dice, no, ¿sabes la cantidad de personas que no cocinan en sus casas? Porque bueno, no les dan ganas, lo que sea, pero, y no es una ofensa, pero realmente me refiero, quise hacer un hincapié en eso, porque la gente por comodidad precisamente provoca muchas situaciones en las que luego cuando nos las hacen ver, ya no las queremos aceptar, ¿no? Y otra opción pues sería también compartir esta ofensa con el ofensor en caso de un matrimonio. En tu matrimonio, en caso de una pareja, compártele herida y dile, me lastimaste, esto que me dijiste me dolió muchísimo. Y tu marido o tu mujer te dirán, pues porque ahondarán más en tu persona y te ayudarán más a crecer, pero hay que estar abierto y hay que compartirlo. Compartirlo, y cuando te compartan a ti también, pues también estar atento, ¿no? Y aquí que decías tú que o sea, sí decirlo, pero hay que escoger cómo, a qué hora y dónde, ¿no? ¿Cómo, a qué hora y dónde? Eso es muy importante, Mena, porque luego la importunez, o como se diga, es muy actual. Todo el mundo queremos que nos escuchen en el momento que queremos, e interferimos en el camino de todas las personas. Pues no, hay que tener paciencia y tiempo y el lugar adecuado, pero sí decirlo tal cual, me lastimó por esto, porque orgullo tenemos todos. Entonces, fíjate que a mí una vez me dieron un consejo, ¿no? Que yo tenía que, o sea, era una amiga, o sea, decirle algo mejor, es que ensaya tus palabras, vete en el espejo para que tu lenguaje corporal sea el mismo que tú le quieras transmitir en lo que le vas a decir, que lo digas con todo, y es verdad que sirve. Sí sirve. Sí sirve, porque hay veces en que tú transmites un mensaje en el que le quieres hacer ver, sobre todo sabes que la vas a hacer, por ejemplo, yo le tenía que decir algo que le iba a doler, ¿no? Entonces, es cuidar el modo en el que menos le doliera, el como apapacharla al mismo tiempo que le estás diciendo lo que le tenías que decir, pero que también tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, el buscar el momento, el mejor entorno, que se sintiera apapachada, pues para que fuera, que ella también tuviera el mejor escenario para que lo pudiera abrirse. Recibir, claro. Uy, ojalá y toda la gente hiciera eso, Mene, sí, pero la verdad en los momentos los impulsos y los instintos salen aflorando. Oye, yo quería preguntarte una cosa, Irma, y cuando, por ejemplo, se ha dejado pasar mucho, ¿no? O sea, ha habido muchas cosas y nunca se ha hablado, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, está ahí ese remoto, pero ya ha pasado mucho tiempo. Uh-huh. Todavía se puede lograr restaurar, se puede lograr mejorar la relación, sí, porque como que ha habido muchas cosas y no se puede decir que hayan sido perdonadas, sino que más bien han sido postergadas, ¿no? Uh-huh. Y realmente es como haberse quedado con la kriptonita, ¿no? Como Superman, ¿verdad? Sí. Que te va minando, que va minando a la persona y a la relación. Sí. Y entonces todo es posible, todavía, como diría la logoterapia, lo que te da la vida y lo que tú también has contribuido a que te den, ¿no? Sí. Porque has postergado una situación difícil. Fíjate que eso viene mucho a colación porque realmente todos tenemos algunas ofensas que recibimos de pequeños, de una manera u otra, quizá algunos dentro del seno familiar, quizá otros con los amigos, quizá otros con los maestros, no sé, cosas que te marcaron en tu vida y en tu historia. Sin embargo, sí es bien importante este cuarto paso, que es identificar la herida para hacerle un duelo. Cuando yo me como todo lo que en la vida me ha pasado, como tú dices ahorita, y que lo traes cargando y que no sabes ni por dónde es, dices, ¿pero qué me pasó? Ya lo guardé tanto que está en mi inconsciente y ya no sé ni por qué me lastima. Pero si tú vas a terapia y vas buscando como esa causa, no para anclarte en ella, sino para comprender a que te ofendió. Nadie te quiso lastimar hasta que tú te quedaras con eso toda la vida, ni tus padres, ni tus maestros, ni tus amigos. Esas ofensas que de una manera u otra recibiste, por ejemplo, un padre que lastima a sus hijos, que los golpea, ¿no? Y el hijo no puede
perdonar tan fácil porque le duele, ¿no? Entonces hay que hacerle un duelo, hay que ver desde dónde ese padre pues lo quiso hacer por un bien mayor, quisiéramos decir esto, ¿no? Ahorita vamos a ver en otro paso cómo es esto, pero siempre hay algo positivo. No me refiero cuando la gente te va a ofender, sino que siempre hay algo positivo en aquella persona que te ofendió. No es que te quiera hacer daño por hacerte un daño y por lastimarte, ¿verdad? Sino porque tenía más heridas en su historia, sino porque quería corregirte, sino porque quería vengarse de otra persona, no de ti. Pero siempre hay algo que esa persona traía más cargando que lo descarga contigo también. Entonces, ¿cómo hacer cuando traes una herida desde niño y que no te has dado cuenta o que ya te das cuenta, pero traes mucho coraje y traes mucho sentimiento? Pues eso, identificando tu herida y diciéndole y poniéndole quizá hasta un nombre a esa herida, porque el dolor se disminuye cuando se le reconoce. Se le acepta por poco tiempo, pero la mayoría de las veces la interpretación que tú le des agranda el problema. Entonces, si tú le pones a la herida un nombre y la pones en un lugar, eso te va a ayudar a verla desde lejos, que esta es otra herramienta de la logoterapia. Tú te distancias de aquello y dices, ¿cómo haría aquella persona si no estuviera lastimada? Y vas sanando. Es un ejercicio de sanación en donde tú vas viendo a aquella persona herida y lastimada y perdonas a la persona que te ofendió. Y desde aquí también es un ejercicio que yo hago en terapia, que pones a la persona y dices, bueno, a ver, te dejé solo, no te comprendí, a ti mismo, te hablas a ti mismo, no te comprendí, pero hoy estoy contigo, hoy estamos más fuertes, hoy tenemos otras herramientas, hoy llevamos cargando esto, ya pasó, y desde ahí, desde tu postura, en cuanto tú te des cuenta de aquella ofensa, la haces presente y la puedes perdonar, pero hay que identificarlo, hay que meterte a saber dónde, desde cuándo, quién, por qué, para qué, todas esas cosas que no las entendemos y que las cargamos 1000 años, ¿no? Había una persona que me contaba que su papá se había quitado la vida frente a él y que él le decía, no lo hagas, y el papá le decía, esto es mejor para todos. Eso es muy duro. Y para que él lo perdonara le costó mucho trabajo. Y lloró, muchas veces lloró, pero él decía, esto me va a hacer a mí mejor persona porque entenderé las razones de mi padre. No las voy a justificar, pero las trataré de entender. Y el tratar de entender ya es un gran paso. Ya sanó, salirte de ti mismo. Sanó al final, porque él pensaba, es que no me quieres, y él, que es mi padre, nunca fue capaz de vivir por mí, entonces yo no valgo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a la libertad y a la responsabilidad que obtuvo desde el momento en que lo está diciendo, pues está en otra postura, se autodistancia, utiliza su libertad para ver de qué puede liberarse y para qué, porque no nada más de qué, ¿no? Y bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, no, perfecto. Sí, y luego, gracias. Otra parte muy importante, estas 5 o 6 pasos que te voy a decir al principio son más psicológicos. Ay, perdón, Irma. Otra vez vamos a un corte. Quisiéramos no tener que irnos, pero es una pausa muy breve, amigos. Ahorita volvemos. Qué bueno que ya regresamos. Pues continuamos, Irma, con estas pautas que están muy, muy interesantes. Okay. Quedamos en la 4ª, ¿verdad? Sí. Identificar la herida para hacerle el duelo, ¿no? Hasta el nombre le podemos poner. Sí, ponerle un nombre, identificarla, trabajarla y irla soltando, ¿no? Y luego el 5º paso sería aceptar la cólera y el deseo de venganza. Quiero decir la palabra cólera como cuando expresa escenas en donde existió violencia, la persona tiene un gran miedo a experimentar esta emoción de violencia, ¿no? Y es normal, es normal. Es muy difícil ver en la cólera y en el deseo de venganza realidades psicológicas en sí mismas sanas. Es muy difícil. Cuando alguien está enojado, cuando alguien quiere vengarse, no es tan fácil ver la parte sana. No, nada fácil. Aquí se repite un poco, el primer paso dice no vengarse, pero aquí viene, después de pasar esos 4 o 5 pasos, viene otra vez un deseo de venganza, aún identificando la pérdida, aún identificando la herida, aún compartiendo la herida con alguien, aún reconociendo la herida, viene cuando aceptas ese enojo, es muy diferente a aceptar la herida. Porque cuando ves la herida, dices, bueno, sí, me lastimó por esto, pero esto me enoja muchísimo.
porque me hace sentir vulnerable, frágil, poca cosa, etcétera, 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 y viene otra vez un deseo de venganza. Es que, a ver, Irma, la venganza es como, yo creo que es como Es parte normal, natural es al hombre, normal, porque sí. lo vemos desde el desarrollo de la humanidad, ¿no? Como de las primeras leyes que había era ojo por ojo, diente por diente. O sea, es como habla el hombre y aceptar que tienes ganas de vengarte, pues no está bonito. Yo creo que no nos gusta. Nos da miedo, No da nos miedo. gusta decir, es que Sí. me quiero vengar, y entonces como que lo quieres tapar, Sí. y al final de cuentas te acabas vengando, pero de una forma camuflajeada. Exactamente, Políticamente correcta. exactamente. Exacto. Exactamente. Lo cual pues te genera más rencor. Exacto, porque la persona, como te dije, tiene un gran miedo a experimentar esta emoción, porque es muy difícil ver en la cólera algo sano. No está bonito, no te gusta enojada, no sentirte puedes a ver ti nada. mismo Sí. vengativo. Exacto, O sea, no nos gusta, es- pero es bien importante aceptar que la tenemos y que me quiero vengar. En el momento en que la aceptas, yo siempre les digo, el momento que la aceptas es como si pasara, ya, si yo digo, lo acepto, pasa, Perdió fuerza, pierde fuerza, exactamente. se debilita. Y fíjate, El huracán. porque el cúmulo de pequeños enojos, como tú dices, reprimidos, provoca ataques incontrolables de violencia. Yo me voy enojando y no digas nada, y no, entonces voy así como acumulando y después lo saco con quien puedo, ¿no? Y fíjate, las personas que ejercen un autocontrol excesivo, esas personas que dicen que son perfectas casi, y que no se atreven nunca a expresar sus enojos y sus miedos, pues estas personas, la verdad es que se enferman muy fácil, porque la cólera no reconocida, cuando yo estoy enojado y no reconozco mi enojo y mi deseo de venganza, yo me puedo enfermar, el cuerpo es muy chismoso y gasto muchísima energía porque me provoca un estrés muy nocivo. Cuando yo voy guardando un jefe que tengo que me reprime, que me está diciendo cosas, y me voy guardando, o te enojas, o explotas, o te enfermas. ¿Y cuánta gente no ves hoy te enferma de depresiones, de artritis, solo porque no pudimos decir lo que queríamos decir? Si estás enojado, dilo. Y di, tengo ganas de pegarle a mi maestro porque me lastimó. Y eso ya, el hecho de decirlo, no lo hagas, pero el hecho de decirlo, de sentir, de aceptar que lo estás sintiendo, ya te vas a ir sanando. Es como dejar salir el vapor de la olla express que Exactamente, ya nadie usa, exactamente. pero bueno. Exactamente. Si la agresividad no se reprime y se asume reconociendo el sentimiento, no se trata de que la pongas en otra persona. Solamente asume y reconoce el sentimiento. Esto es muy beneficioso. Y aprende a poner los límites y no permites que nadie traspase tu frontera personal. Si estás lastimado, dilo, sin agresión, ¿no? Pero sí háblalo. Y bueno, si te dan ganas de vengarte, pues piensa mejor decirlo antes que lo hagas, ¿no? ¿Y qué pasa, Irma? Ay, perdón, pero ¿qué pasa cuando a la persona le cuesta tanto decir aquello que muchas veces no lo puede decir porque no sabe ni por qué siente lo que siente? O sea, ¿cómo se trabaja cuando hay algo que sabes que te enoja, sabes, pero no sabes exactamente qué es? O sea, Eso es el paso antes, ¿no? Sí, Irma? es precisamente Es este paso reconocerla. de identificar la herida, de dónde, por qué, realmente, qué me está enojando de esto. Porque hay algo más que me enoja. No es nada más el que me han dicho, el que me han lastimado, el que me han ofendido. Hay algo mucho más que yo lo dejé guardado y que no lo saqué. Entonces ve a la causa de tu verdadero enojo. ¿Qué realmente me enoja? Por ejemplo, cuando no te alcanza el tiempo para hacer X cosa y la que tenías que hacer no la hiciste como debías hacer. Vamos a suponer que tenías que ir al cine a las 8 y llegaste a las 8:15, pero porque tenías 155 cosas que hacer, ¿no? Y realmente fuiste impuntual, ya llegaste tarde. Cuando te dicen, oye, es que qué mala onda que llegaste tarde, y a la gente a lo mejor te puede hasta ofender porque le molestó tu llegada tarde, y tú dices, ay, bueno, pues que tenía 1000 cosas que hacer. No te molestó realmente que te haya dicho que llegaste tarde, es que tú te quieres justificar con que tenías 1000 cosas que hacer, pero en realidad tu molestia, pues es que te haya corregido, pero él no va a entender eso. No sé si me estoy dando a entender. Sí. sí, o sea, tú querías llegar a tiempo a final de cuentas, pero no pudiste. Y entonces te dicen algo que no te gusta, te sientes ofendido, te sientes lastimado, cuando la verdadera razón fue que tú, por tu propia decisión, No te organizaste. No te organizaste, hiciste más cosas. El problema es que eres desorganizada. Qué dolor reconocer esa herida.
soy desorganizada porque no llevo mi tiempo, ahora sí que a tiempo, y eso duele mucho que nos digan en la cara, o a través de otras cosas, pues nuestros defectos, nuestras cosas en las que tenemos que mejorar, sí duele. Entonces, cuando yo tengo el deseo de decirle a la otra persona, ay, pues si ya no voy a llegar puntual y me enojo y hago un puchero, bueno, pues rectifica, hay mucho más atrás que tienes que ver, ¿no? Y luego otro paso es perdonarse a sí mismo, porque este es muy, muy, muy importante. No nos perdonamos nada, pero si no somos infalibles, y perdonarse a sí mismo es el momento decisivo del proceso del perdón. Perdónate, te equivocaste, rectifica. Quien quiere perdonar sin perdonarse a sí mismo, se ve y se siente limitado para hacerlo. Es como nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la gente en estos tiempos se desprecia mucho. Tuve la autoestima de muchas personas está muy baja. ¿Por qué? Porque la decepción que siente la persona por no estar a la altura del ideal que soñó. ¿Cuánta gente quiere ser una cosa y no puede serla? Entonces vienen muchas decepciones y se desprecian. Entonces esas deseos que tiene la persona provocan en ella un desprecio a sí misma. Es que no soy tan guapo como mi tía o como fulanita. Bueno, pues si ya te tocó ser bajita, no te enojes contigo. No somos perfectos, no somos omnipotentes, somos limitados y falibles. Y ahorita en el mundo, ¿qué pasa con las mamás? Ay, princesa, pues no es una princesa. Digo, sí, dilo cuando esté chiquitita, pero ya que esté más grande. Ojo con lo que decimos, ojo con las expectativas que ponemos. Los mensajes negativos que le hicieron sus padres también y las personas importantes de su vida y que muchas veces se graban en el sistema nervioso y en nuestra memoria, pues es precisamente lo que hace que se compare constantemente con un ideal imposible. Y sabes que yo ahorita me acuerdo mucho de eso de las etiquetas. Uf, eso es terrible. Es terrible. O sea, realmente pesan. Sí, son una sombra en la persona. Tanto las positivas como las negativas, sí, porque que te marquen un ideal así como tan grande. Sí, que te van a hacer doña perfecta, ¿no? Sí, o que eras verdaderamente el loser del lugar, ¿no? O sea, las etiquetas son muy, muy injustas además. Sí, porque fíjate limitan que sí, al ser humano. Hacen una sombra tan fuerte que se va formando en las personas y eso les hace reprimir todo su potencial humano y todo su potencial espiritual. Pero luego yo también, fíjate que luego tienes que actuar, aunque tú no estés de acuerdo con la etiqueta, ya que la razonaste y eres un poco más, reaccionas conforme a la etiqueta porque es lo que se espera de ti, ¿no? Claro, pero aparte ya lo grabaste en tu sistema nervioso y en tu memoria, y esto es lo que produce los complejos. Si ¿Sí? tu papá te decía 1000 veces una cosa, estás gorda, bueno, pues vas a estar, en tu mente vas a estar siempre, pero son sombras, y estas sombras pues son cosas que no has podido tú quitar, y lo que vale la pena es que hay que ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué tratas de esconder con todas estas cosas? Y todos estos complejos, todos estos ataques que recibiste, pues ya es momento de perdonarte a ti mismo y decir, a ver, yo soy esto, y soy mucho más que esto. Cuando dicen, ay, pues que estás gorda, bueno, pues sí, yo estoy gorda, pero yo no soy gorda porque soy gorda, sino porque soy mucho más que una gordura. Porque eres una persona, porque tienes un espíritu, porque tienes una voluntad, porque tienes una inteligencia. Puedes sobreponerte a cualquier etiqueta para no decepcionarte de ti mismo. Entonces, perdónate. A ver, yo creí toda mi vida que yo era así y asado, pero me perdono. Y me perdono a mí misma, lo que te decía hace rato. Rosario, acompáñate. Si de pequeña te lastimaron, abrázate desde donde estás ahora, aléjate un poco de ti, autodistancíate, que es una herramienta de la logoterapia, mírate ahora en esta postura de fragilidad en la que estuviste, que te lastimaron, y desde tu postura adulta, abraza a esa niña, a esa joven, a esa persona indefensa, y dale el valor que tienes desde aquí en tu presente, para que puedas como caminar con fortaleza. Eso es muy sanador y ayuda muchísimo. Eso es un perdón a ti mismo. Abrázate y di, bueno. Sería como gozar de tus pequeños triunfos, ¿no? Festejarte tus pequeños triunfos. Por ejemplo, si estás
ya que pusiste el ejemplo de las gorras, ¿no? Que mala onda, pero bueno. Si bajaste 100 gramos, ¿no? Apláudetelo. ¡Wow! Sí. Bajé 100 gramos, soy wow, ¿no? Porque así te dará ánimo, ilusión y alegría de decir, mira, ya el botón ya no me estalla, ¿no? Sí. Y perdónate, porque no te justifiques, perdónate. Sí, aquí lo que comentabas, ¿no? A lo mejor no reflexioné, ese perdón a ti en el momento, ¿no?, en que te ofenden, decir, bueno, pues yo pude haber hecho esto, ¿no? Pude haber reflexionado más antes de provocar el enojo que hizo que me ofendieran, en fin, ese también, ¿no? Perdonarte y decir, pues ya no lo reflexioné, y decir, bueno, pues yo lo escogí, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, sí. como decir, bueno, pues ya, lo asumo. Lo asumo. No, es que además, como dices, perdónate, no justifícate. O sea, muchas veces, generalmente, en lugar de usar el perdón, usamos la justificación. Y la justificación no nos hace crecer. Es que la justificación simplemente es tapar la herida. Tapar la herida. Y posponer todo y algún día va a salir. Sí, claro, como una olla de presión. Entonces, justificarnos es ignorar, es hacer un lado, pero te lo quedas. Sí, claro, ni reconoces lo que no hiciste bien, ni te lo perdonas, ni puedes perdonar. Exactamente. Ni puedes cambiar, ni puedes mejorar, ni puedes agarrar Y el ayudar toro al por los otro. cuernos. O sea, Sí, no. prefieres darle la Yo espalda. también creo que cuando perdonas, ayudas al otro, ¿no? El Por otro crece supuesto, contigo, por supuesto, ¿no? por supuesto. Porque reconoce en ti una serie de virtudes y cualidades que tuviste que ejercitar para Por pedir supuesto. perdón, ¿no? Para perdonar. Y mira, ahorita a la gente no le gusta pedir perdón, no le gusta porque yo he visto personas que dicen, bueno, pídele perdón, aquí está tu pareja, no sé qué. No puedo. ¿Y qué? por qué no puedes? Pues porque, primero, porque no los enseñaron desde pequeños a pedir perdón. Cuando alguien se equivoca, hay que rectificar, y una de las formas de rectificar y volver a encontrarse en el camino que tú decías es pidiendo perdón, porque el perdón me quita el ancla y avanzo, me quito el ancla y avanzo. Pero el que no puede es porque el ancla está profundamente enterrada. No quiero darme cuenta que también soy frágil. La gente que no pide perdón es porque, perdón que diga, pero se siente aquí, Sí, es claro, soberbia. Entonces no hay virtud en Pues tú eso. lo decías, Camino, o sea, requiere de un gran ejercicio de humildad. Y la humildad no es una virtud fácil de conseguir. Es más, no se consigue, sino que la trabajas todos los días. Y luego el siguiente paso, el séptimo paso, es comprender al ofensor, lo que decíamos nosotros. Muchas veces, cuando descubrimos la intención positiva de alguna persona, no es que siempre sea la intención positiva de alguien cuando te lastima, pero hay algo positivo. Víctor Frank siempre decía en las personas que lo lastimaban, pensaba, pobres, seguro les ha de estar doliendo lastimarme, no todas. Y te voy a contar una anécdota. No sé si se los había comentado, pero en una ocasión una persona que salió de los campos de concentración, una alemana, estaba precisamente, bueno, no recuerdo si ella era alemana, pero estaba dando un servicio a los ancianos retirados de la guerra, que habían sido soldados y jefes del ejército. Y su servicio, ya estaban muy ancianos estos señores, y les iba a hacer las uñas de los dedos de los pies, pues para dar ese servicio. Ya estaban muy ancianos, estaban en un asilo. Y de repente, ella haciendo este servicio, de repente oye una voz. Ella le lastimó un poquito al señor en su uña, y oye una voz así fuerte que le dice, ¡ay, cuidado!, ¿no? Y cuando oye esa voz, ella en ese momento medio se espanta, y le vino a su mente un flashazo de su pasado, el mismo tono de la voz de esa persona que le estaba atendiendo, y dijo, este hombre, y entonces voltea a mirarlo, lo ve viejito, pero lo reconoce, y sabe que ese hombre la había lastimado, la había violado, la había herido, cuando ella era una joven, ¿no? Entonces ella se estremece, y ella, que ya pensaba que había podido lograr perdonar, se estremece, se para y va con la persona que estaba junto a ella y le dice, me he dado cuenta que no he perdonado. Le dice, ¿pero por qué? Me dijo, porque esta persona fue la que me lastimó. Esta persona fue, y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y después de un rato de llorar y de unos días de pasar otra vez, de haber revivido esa herida,
y que se dio cuenta que no había logrado perdonar porque no había podido llegar a ese grado de amar a tu enemigo, pues lo que hizo fue rezar y decirle, Señor, ayúdame, y se dio cuenta que aún después de haber llevado un proceso de perdón, no había podido perdonar, pues le pidió a Dios, dame la gracia para perdonar. Y después de unos días de ir como rezando, pidiéndole a Dios todas estas luces, volviendo a hacer su proceso, regresó a atender al Señor, sin decirle una palabra. El hombre obviamente no conocía a la persona, ¿no? Ella era una joven y él ya era un anciano. Entonces, otra vez se volvió a sentar en su sitio y volvió a hacerle el servicio de cortarle sus uñas de los pies. Y entonces cuando ella pudo hacerlo sin sentir ese escalofrío y esa molestia que había sentido días anteriores, se dio cuenta que ya había perdonado. Entonces, bueno, eso es una parte de poder comprender, pero a lo que quería llegar era comprender a esta persona, que fue segundo proceso que hizo fue, a ver, a él le ordenaron, él estaba en situaciones de estrés, yo no lo entiendo, trataré de comprender que él tiene algo de bueno porque es un hijo de Dios, y esa fue su forma de empezar a sanar. Es decir, es un hijo de Dios, vale lo mismo que yo valgo, tiene toda la dignidad, es un hombre que él tendrá que pagar lo suyo, yo hoy lo perdono. Y eso la liberó, y eso le ayudó como a quitar su ancla y decir, ya, pudo ir en alta mar y pudo decir, ya, gracias a Dios, pero pudo regresar con él y poderle hacer ese servicio, ahora sí, con todo el amor, como ella quería hacerlo. Le costó. Fíjate, Mar, todo lo que estás diciendo, obviamente son procesos que no son de un día ni de medio hora. No. Es un proceso. Es un proceso. Entonces hay que también ser conscientes de que el perdón es todo un proceso y que no nos va a ser fácil. Y nadie sabemos que vamos cargando por la vida. O sea, porque, digo, a lo mejor lo que tú vas cargando es un costalito y lo que va cargando camino es un costalote y ¿no? Vale. No, digo, porque la tengo enfrente. Pero digo, no sabemos, nosotros asumimos las vidas de las demás personas nada más porque les vemos la cara, ¿no? Sí, pero no porque sabemos recibimos lo que van una cargando. parte, sí, exactamente. Cada bebés me No. Y también, No, o sea, fíjate. me refiero a que nos demos o sea, que vivamos con la esperanza de decir, es que son procesos que tardan. Tardan. Que no porque no me funciona la primera, es que no voy a poder lograrlo. Exactamente. Sino que me va a requerir a lo mejor más tiempo, No, esa madurez. y te vas a esa regresar. introspección, o lo que haga falta. Te vas Pero a que- regresar. Pero que sí lo puedo conseguir, ¿vale? Exactamente. Y vas a brincar de un paso a otro y volvás a regresar pero hay que tener una muy buena intención positiva y descubrir las intenciones positivas del otro. Siempre las hay. Y fíjate también con esta misma intención positiva, no herir, porque cuántas humillaciones podemos hacer sin darnos cuenta, con un comentario negativo, con una alza de voz, Con una mirada. Irma. tantas cosas. Entonces no lastimar tampoco, porque de veras cuando las personas humillan creyendo que corrigen, a veces de veras lastimamos mucho más de lo que creemos. Entonces no hacerlo, y también nosotros pues comprender al otro, ¿no? En ese momento lo que le pasa, y tratar de no hacer mía la ofensa de él, ¿no? No lo hagas tan personal, porque luego no lo creemos. También aquí en esta parte comentas, y me parece muy interesante, ¿no? De la parte de comprender al ofensor, el que te ofende también te enfrenta a ti misma. Por tus supuesto, propias miserias, ¿verdad? por Como yo estoy diciendo, supuesto. pero yo cuántas, ¿cómo, no? ¿Cómo Sí, soy realmente? sí. Que también tengo pues muchas cosas que mejorar, y además a lo mejor he ofendido, he lastimado, al igual que me han lastimado a mí. Entonces un poco te hace comprender la debilidad del otro. Por ¿no? supuesto, y también... Ay, déjame que interrumpa, Chayo, No, porque ya sí. me quitó la palabra como 8 veces en el programa. Además, ¿cuántas veces, Chayo, esto que dijiste, yo nunca voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, sin darte cuenta, lo haces? Muchas. Aparte, todas las personas somos capaces de cambiar y de mejorar. ¿Por qué no le das la oportunidad a aquel que te ofendió? Claro. Porque, a ver, tú cuando vas a pedir perdón, ya te sientes liberado porque dices, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero te están dando la oportunidad de cambiar. Si la persona a la que le estás pidiendo perdón no te perdona, ¿cómo te sientes? Ya te sientes etiquetado para toda la vida. Entonces, el perdonar y el pedir perdón
te hacen mejorar, te hacen cambiar. Y fíjate, la logoterapia en esta etapa acompaña igualmente desde la libertad, en donde se es uno mismo y se puede encontrar desde el sentido de la actitud ya tomada. Yo estoy tomando una actitud de comprender al otro porque no quiero que aquello que él me quiso echar para dañarme, yo no lo quiero recibir porque no me quiero dañar. Y también desde esa búsqueda de valores, ¿qué valores tengo que tener que nacen de ese malestar mío? Pues el valor de la valentía de enfrentarme a mí, de enfrentarme a la compasión, de enfrentarme a la bondad, de enfrentarme a todas estas cosas que cuestan trabajo, pero que nos dan la posibilidad de encontrar el sentido, haciéndonos responsables y buscando cómo seguir adelante, porque nadie va a caminar el camino que tú tienes que caminar. Más vale que te responsabilices para que tu carga sea más ligera y para que tus actitudes sean mejores. Y como dice Nietzsche, ¿no? Que Frank lo cita mucho, dice que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces vamos adelante, sigue en el camino, no te detengas, comprende al que te lastima, cambia, mejora, busca tu sentido, ponte metas. Y bueno, vamos al paso 8, ¿no? Que es... Pero nada más te digo, yo creo que también cuando el ofensor, ¿no? Ese que dijiste no me quiso perdonar, ve en ti un cambio de actitud tal y que tú vas a seguir tratándolo ya de otra manera, tarde o temprano va a decir, bueno, se doblegan, claro. O sea, ¿por qué? Claro. Se da cuenta de su error sin que tú se lo restregues en la cabeza, Sí. porque lo que tú a través de tu rectificación, ejemplo, sí. ¿no? De tu ejemplo y de tu buena mirada, de tu saludo cordial aunque no te salude, en fin, de tu no bajar la guardia, va tarde o temprano tener que aprender, ojalá, bueno, no, claro que es decisión de él. El amor doblega, amigo. Exacto. Entonces cuando tú muestras al otro, en unas parejas que no se saben perdonar porque no les da la gana, porque no saben, porque no tienen, porque no, lo que quieras, cuando el otro, como tú dices, va poniendo de su parte tras una, tras otra, el amor gana, el amor doblega, el amor de veras es que abre los ojos de las personas que sufren. Por eso a veces son tan incómodas las personas que realmente rectifican y empiezan a crecer, les incomodan a las que no pueden abrir sus ojos, pero acaban venciendo, ¿eh? Sí. Yo conozco parejas donde ellos o ellas son los que ahí están, mira, uno y otro día y dan, y hay veces que hasta ya casi algunos en situaciones de enfermedades muy feas rectifican y dicen, tenés razón, a lo mejor tarde, pero no nunca. Claro. Podemos decir que el perdón es como un factor de humanidad, ¿no? Por Humaniza supuesto. al que perdona y al que es Humaniza. perdonado. Lo hace libre, lo hace, Claro. de verdad que lo hace feliz y lo hace alegre, de verdad. Víctor Frank todo el tiempo decía eso. Yo perdono a los que no entiendo y a los que sí entiendo también, ¿no? El paso número 8. 8, sí. Bueno, es encontrarle un sentido a la ofensa. Esta es otra etapa en donde vale la pena, que ya con todas las que vimos ahorita, de comprender a la ofensa, ahora encuéntrale un sentido a eso que te hicieron, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo utilizo para ser mejor persona? ¿Cómo voy creciendo y realizándome en profundidad? ¿Qué me va a beneficiar de esto que me está diciendo? ¿Cuál es el beneficio? Porque no todo es fracaso. Los efectos nocivos de un fracaso solo perduran en las personas que deciden quedarse en el camino y compadecerse de sí mismas. Encuéntrale un sentido, no te compadezcas, crecer duele. ¿Cuántas personas han dado un nuevo rumbo a sus vidas y han alcanzado plenitud tras una gran prueba? ¿Cuántas personas? ¿No? La ofensa también tiene beneficios. Este shock de la ofensa es saludable porque puede ayudar a la persona que abandone sus posturas inflexibles y las rectifique, para llegar a apreciar a los demás tan y como son y no como quieres que sean, ¿no? Luego, ¿se necesita humildad? Sí se necesita humildad para reconocer que no son los demás como yo quiero que sean. Híjole, qué importante. Estas son las expectativas también, ¿no? Que decías antes. Sí. O sea, te pones expectativas, esperas del otro más de lo que el otro pues te va a poder dar. Sí, y mira, al haber encontrado con humildad lo que yo quiero, y al haber visto que las personas no son como yo quiero que sean, voy encontrando muchas preguntas como ¿qué razones tengo para vivir? ¿Qué estoy aprendiendo de aquel?
¿Qué quiero hacer con mi vida? Eso hizo Víctor Frank en 1945 cuando regresó. Pues no, las personas no eran como él quería, porque él era un médico y era muy, muy brillante y le desesperaba a la gente tontita. No quiero decir tontita, pero se desesperaba mucho porque él decía, ¿por qué no se mueve, no? Pero él decía, a ver, ¿qué razones tengo yo para juzgar a aquel? Ninguna. Entonces decía, está a mi servicio, está en un hospital, está viendo con gente pues que sufre mucho, con mucho dolor, y empezó a comprenderlas, ¿no? Y estas respuestas de estas preguntas que te digo, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué razones tengo para vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero hacer de aquí para adelante? Que esa es una de las bases de la logoterapéutica. Estas respuestas siempre, siempre, siempre están en el órgano del sentido, que es la conciencia. Siempre. La conciencia nos hablará muy bajito, pero sí nos va a responder. Hay que estar muy atentos y escucharla. Cuando la persona sufre una injusticia o una ofensa, pues no es agradable para nadie, pero dice Víctor Frank que es la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo. Acepte el sufrimiento, y no porque el valor, fíjate, esto es bien importante, no porque el valor de este sufrimiento, del sufrimiento en sí, sino porque el valor está en la actitud frente al sufrimiento. Esto es lo que aporta la logoterapia. No de que digas, ay, bueno, sí, acepto el sufrimiento y ya que me peguen. No. No, ¿qué actitud? Sí, no, ¿qué actitud quiero tomar ante aquello que me está haciendo sufrir, que me están lastimando, ¿no? Y no se trata de que tengamos que sufrir a fuerza para encontrarle un sentido a la vida. No, porque sin sufrimiento, o a pesar de este sufrimiento, el sentido es posible. Y para que el sufrimiento sea quien ayude al sentido, tiene que ser un sufrimiento inevitable, como es la ofensa, porque el sufrimiento evitable sí lo tienes que combatir. Claro, o sea, naturalmente sí, no. Si es un sufrimiento inevitable, me está haciendo sufrir esto que la otra persona, casi lo inevitable es lo que con las otras personas no puedo controlar. Lo que yo sí puedo controlar, pues contrólalo. El sufrimiento evitable, evítalo. Pues que mira, que me estoy desangrando, bueno, pues si puedes evitar ese sufrimiento, ve y busca a una persona que te... ¿no? Pero el sufrimiento inevitable, como es la ofensa, sí nos ayuda a encontrarle sentido a nuestra existencia, ¿no? Y aceptar el riesgo esto de aprender y equivocarse con frecuencia, a ser libres también nos ofrece la libertad de madurar para hacernos cargo de nuestra vida. Acepta y acepta el riesgo de aprender. Dicho, ¿no? El que no arriesga no gana. Sí, acepta los riesgos, porque es aprender y equivocarte, es ser libre para decidir, es buscar la mejor actitud siempre. Y luego la 9ª etapa, que es precisamente... Es como ese aceptarte a ti y aceptar al otro tal cual son, ¿no? Es que eso es lo más importante. Si tú aceptas al otro, vas limando tu mismo ser y vas aprendiendo como a moldearte de la mejor manera, que tu personalidad brille. Aceptar al otro es enriquecerte con lo que el otro te da. Cuando tú no aceptas, ni te enriqueces ni enriqueces. Y en las diferencias del otro hacen rica a la persona. Qué rico es estar con alguien, ay, que diga, mira todo lo que estoy aprendiendo de esta persona, que piense diferente. Es padrísimo, ¿no? No tienen que pensar igual todas las personas. Sería aburridísimo. No hubiera alguien diferente que te aportara algo divertido, ¿no? La 9ª etapa es precisamente, o el 9º paso, es saberse digno de perdón y ya perdonado. Porque el acto de perdonar combina al mismo tiempo el esfuerzo humano y el don espiritual. Hago un esfuerzo humano, pero también desde mi parte espiritual tengo esa voz de la conciencia que me dice, libérate y actúa, ¿no? En bien de la persona, en bien para ti. Y es importante que la persona comprenda que no solo ella es digna de perdón, sino que ya ha sido perdonada varias veces en el pasado. ¿Cuántas veces aquí y a mí no nos han perdonado? Yo ni las he contado, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces llegas y dices, oye, perdón. Me decía una señora hace poquito, ay, pues mira, me pide perdón 1000 veces y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Ya como que la palabra perdón le viene a él. Digo, no, ten la seguridad que cada vez que lo dice, mejora. Es como un brillantito ahí que se va puliendo poco a poco, ¿no? Porque si la persona pide perdón, aunque sea así, ay, perdón, como los niños, ay, perdón, ya te pegué perdón y te vuelvo a pagar perdón, pero sí les ayuda a ir tomando un poco, esa toma de conciencia les va a ayudar a perdonar, a pedir perdón ya más profundamente, ¿no?
porque con el perdón, fíjate, sucede lo mismo que con el amor, ¿no? La persona incapaz de dejarse amar o de darse cuenta de que es amada, no puede dar amor a los demás. Entonces, si yo no me dejo amar, no voy a poder dar amor. Si yo no pido perdón o no perdono, no soy capaz ni de perdonar, ni de pedir perdón. Entonces, es una ida y vuelta, ¿no? Y es el amor y el perdón lo que va muy, muy, muy conjunto. Si yo me amo, me puedo rectificar a mí mismo, me puedo perdonar a mí mismo. Por eso tantos santos en la historia de la humanidad que le dicen, conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, porque el que se ama en el buen sentido, no en el sentido egoísta, puede llegar a dar mucho más de sí. El que no se ama no puede ver, entonces se hace soberbio, se hace agrio, se hace feo. Y luego ya ni se quiere, se miran de verdad al espejo y no se quieren en ningún aspecto. Es muy triste eso, pero bueno. Y del mismo modo, la persona que quiere perdonar no consigue sentir que ya ha sido perdonada. ¿Cómo podrá a su vez perdonar? Debe abandonar sus resistencias. Hay que dejarse amar y recibir el perdón de otras personas, especialmente el de Dios. Esto es lo que se invita a la persona. Este es el desafío. O sea, pídele perdón a Dios porque también Él te creó para el bien, te hizo a su imagen y semejanza y te ha dado todas las herramientas para que seas perfectible. No vas a llegar a ser perfecta, pero sí perfectible. Entonces, hazte responsable, utiliza tu libertad para ver más allá de donde tú quieres y decídete levantar esa ancla del perdón y decir, yo quiero saberme digno de perdón y quiero hacerme más responsable y quiero encontrar el sentido de mi vida, ¿no? Y ir como caminando para pasar al 10º paso. Pero ahorita que estabas hablando de ese saberse perdonado y saber pedir perdón, hay un libro precioso que se llama El regreso del hijo pródigo, no sé si algunos de los que sí, hermoso, lo hayan escuchado, y es ese todo camino que es en base a ver el cuadro de Rembrandt, en donde se pinta justamente esta escena bíblica, y se analiza tanto al hijo mayor, al hijo menor y al padre que los perdona. Y es un libro que te lleva a comprender exactamente estos diferentes personajes y el perdón en cada uno de ellos. Qué impresionante. Y es un libro muy, muy, muy bonito que te hace comprender además el amor sin límites que tiene Dios por sus criaturas, que tiene Dios por ti. Y es que fíjate, Mene, no se puede solo perdonar con una voluntad generosa, decir, ya perdoné. Yo he oído amigas que desgraciadamente sufren una situación de divorcio, una situación de separación matrimonial, sin haberla querido, ella o él, y les cuesta mucho trabajo, a fuerza de voluntad, decir, es que si quiero perdonar, ya quiero quitarme este sentimiento de enojo, de angustia, de dolor, bueno, después de que sigas todo esto, pero a veces no es suficiente solo la voluntad, no es suficiente solo ponerlo, hay que pedirle a Dios. Y precisamente en todos estos pasos, si no has encontrado el perdón como tú quieres y la liberación interna, a pesar de esa cesis, de esa lucha personal, a pesar de que has puesto todos los medios, pues pídesela a Dios, porque Dios, no veas a Dios como un juez, sino aquel que te da todo el amor, porque pues Dios es amor, a final de cuentas, si tú le pides, te va a perdonar. Y decía mucho John, que lo cita mucho también Víctor Frank, decía, quien ya no puede desvelar su conciencia ante otro, está condenado al aislamiento espiritual. Encomendarse a Dios con verdaderos deseos y prepararse para recibir la gracia del perdón. Si no has podido hacerlo personalmente, hazlo dentro de tu espíritu. Pídele a Dios la gracia de perdonarte y de perdonar. ¿Y cómo abrirte a esta gracia si has perdido todo contacto con Dios? Pues tienes que ver que confesar en teoría, ya no te digo si quieres con todo tu mente y tu corazón, pero Dios es un Dios de amor, te guste o no te guste. Existe y es un Dios de amor y de misericordia. Y bueno, es mucho más fácil ver a ese Dios de amor que tiene misericordia por ti y que siempre tiene la iniciativa en el perdón. Dios nos ha perdonado de todo, y nos vuelve a amar, y nos vuelve a amar, y nos vuelve a amar.
y nos ha amado antes que todos. Víctor Frank decía, ellos rezaban el Shema Israel, y decía que Dios nos amó primero, y con esa parte se quedaba él siempre como satisfecho. Decía, Dios me amó primero antes que todas las personas me hayan amado, y eso le reconfortaba, ¿no? Y bueno, a fuerza de frecuentar a Dios, pues tú frecuéntalo. Si no que eres tan creyente, pues acércate, y seguro influirá un poco más en ti. Y estas 2 etapas de la logoterapia, que son tan importantes, de la libertad, de hacer lo que tú quieras y puedas. Si ya intentaste perdonar y no lo has podido lograr, vuelve a hacerlo y vuelve a utilizar tu libertad para liberarte precisamente de esas cosas que te están anclando, y hazte responsable de tu propio dolor para que puedas pedir perdón y perdonar, ¿no? Y luego también después de que perdonaste y te han perdonado, pues ya en la última etapa tú decides si quieres seguir con la relación con el que te ofendió o renovarla, ¿no? Seguir con esa relación, acabarla o renovarla. ¿Por qué digo acabarla? Porque cuando el ofensor es desconocido o ya falleció y tú sigues anclada en esa situación, pues decide acabar con eso, ¿no? No me refiero a acabar relaciones que tengan ofendido, sino acaba lo que tú me decías, Rosario, acaba con aquello que te ha hecho daño durante tu historia y renueva tu relación con el perdón, renueva tu lucha, renueva tu entrega, busca la gracia, porque a final de cuentas no hay más que quitar el ancla para seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues yo ya quisiera nada más terminar, Nene, con esta parte de que tú nos querías compartir, de la responsabilidad que tenemos ante todas estas cosas. Pues mira, Irma, yo quería sacar a colación en un libro que es de Víctor Frank, que se llama La presencia ignorada de Dios, por cierto, en el que, pues aquí todas somos madres de familia, ¿no? Y que hagamos la reflexión de que estamos viviendo en una época en el que pues vemos que está llena de falta de sentido. Entonces dice Víctor Frank en este libro que en esta época la educación ha de poner el máximo empeño no solo en proporcionar ciencia, sino en afinar la conciencia, de modo que el hombre sea lo bastante perspicaz para interpretar la exigencia inherente a cada una de sus situaciones particulares. Decía que hoy más que nunca la educación es educación a la responsabilidad. Vivimos en una sociedad de abundancia, pero esta abundancia no lo es solo de bienes materiales, es también una abundancia de información, una explosión informativa. Cada vez se amontonan más libros y revistas. Nos acosan estímulos e incentivos de todas clases. Si el hombre, en medio de este torbellino de estímulos, quiere sobrevivir y resistir a los medios de comunicación de masas, debe saber qué es o no lo importante, qué es o no lo fundamental. En una palabra, qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no lo tiene. Entonces, encontrar el sentido de tu vida, encontrar el por qué y el para qué y por qué estamos aquí. Sí, y si Dios nos acompaña, mira, no podremos fracasar, es seguro eso. Si Dios nos acompaña, no podremos fracasar. Bueno, y además, todas estas herramientas de las que nos ha hablado, ¿no? De la logoterapia, pues ponerlas en acción, ¿no? Y son muy prácticas y muy de sentido común, porque en realidad no hemos dicho nada nuevo, ¿no? Reconocer la ofensa, reconocerte como que también eres capaz de ofender al otro, en fin, tener esa humildad y luego trabajar todo esto que has dicho, ver a distancia, reconocer la falta, reconocer al ofensor, comprenderlo y al final, pues eso, ¿no? Está ahí el convertir el corazón. Sí es cierto que el perdón es una decisión de la voluntad, pero también es cierto que es un don. Entonces hay que pedirlo para tener esa conversión del corazón, de decir realmente de fondo que perdono. ¿No? Y todo eso pues llena de sentido la vida, que la logoterapia, ¿no? El sentido, la libertad, el enfrentarte a la vida como es, ¿no? Y con las herramientas que tienes. Pues ha sido muy enriquecedora esta Camina, no sé si quieres añadir tú algo. No, pues yo me quedo con este comentario que hicieron también pues en los cortes, que decían, toda herida es un don, ¿no? Pues me encantó, porque la verdad es que es darle pues el sentido positivo a esa herida. Está ahí,
cúrala y después de esa curación saldrá mucho más fortalecido. Y con otra, pues también con hacer el compromiso, ¿no? Quizá haciéndonos el compromiso y la promesa de querer ser felices, entonces todo nuestro hoy cambia, porque pues entonces vas a curar la herida desde que ves que está apareciendo, no te esperas a que, como decías, Irma, tener el bloque de concreto, que pues entonces pícale para romperlo. Pero si tú en tu diario vivir, o sea, vas sanando las heridas, pues se me hace que es mucho más fácil vivir con este compromiso de ser feliz, cuando realmente te comprometes, ¿no? Porque si estás esperando que el de al lado, el vecino, el junto, los hijos, el marido, todos te hagan feliz a ti, pues es muy fácil lavarse las manos y echarle la bolita de tu vida a los demás, cuando es tu vida y tú creas con ella lo que quieres crear. Y es que además te da la oportunidad de que esto es minuto a minuto, como estaba relajando. El sentido del momento. Minuto a minuto, o sea, siempre puedes empezar a querer cambiar. Siempre puedes empezar a tomar la decisión de hoy comienzo, ¿no? O hoy prosigo porque ayer me equivoqué, o me acabo de equivocar, pero no voy a abandonar mi lucha y voy a seguir. Eso es lo importante, Y en la medida en la que yo también tomo mis decisiones y no espero que los demás den el primer paso, o sea, dalo tú, atrévete. Y eso sería lo que tú hablabas de salir de ti. La autotrascendencia, precisamente, sí. Ay, amigos, pues podríamos seguir aquí muy contentos, pero nos vamos a tener que ir. Le agradecemos mucho a Irma Orozco, logoterapeuta, el habernos compartido toda esta riqueza. Ay, gracias a ti, Rosario. Muchas gracias. Gracias. De verdad abierto un horizonte en la vida. Qué y lindo. Camino, muchas gracias. Mene, gracias a ti. pues nos estamos viendo el próximo martes. No se lo pierdan. Aquí los esperamos. Soy Rosario Cádiz desde Puntos de Encuentro aquí en Círculo Radio. Esta fue una producción de Círculo Radio, transmitiendo en vivo desde Querétaro, México. Todos los derechos reservados. No seas cuadrado, sigue en Círculo Radio.